Son las 8:57 y entramos inmediatamente en el panel de conversación. Saludamos a Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Muy buenos días. Y a don Pablo Rodríguez del Instituto Libertad. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. Está a punto de llegar Marcos Barraza del Partido Comunista, pero por mientras empecemos. Sí, entremos de lleno. Hay un par de temas que son los que van a marcar la agenda hoy y toda esta semana. Uno en el plano internacional, pero que también aterriza en la contingencia nacional. Pero quería partir a propósito de nuestra invitada anterior con estos últimos días u horas que quedan para las primarias. Ayer hubo un debate televisado que fue transmitido por distintos canales, entre ellos el nuestro, ¿no? Por radio, pero entiendo que tampoco fue de lo más visto, en términos de rating, lo que quizás nos dice algo respecto del desinterés que hay con la elección presidencial y con la primaria en particular, ¿no? Pero bueno, hubo un debate extenso. Yo creo de que he visto todos los debates diferido, algunos. Creo que ha sido de los más, disculpe la expresión, fome, ¿no? Como donde hubo menos confrontación, donde hubo menos tensión, que es lo que uno como espectador también muchas veces espera, ¿no? De las candidaturas. Hubo pocas definiciones también, ¿no? Y ahí, bueno, Pablo, quería partir preguntándote si es que viste este debate o de lo que has podido ver, ¿qué te pareció ya este cierre de campaña? Formalmente cierra el jueves, ¿no? Pero estas últimas horas antes de la elección. Yo coincido que en general como el debate respecto a las primarias no ha generado tanto interés como uno podía haber pensado. Incluso la derecha de Chile Vamos, uno de los grandes temores era justamente quedarse al margen de una instancia que fuera muy participativa, con mucho interés de los medios, y parece que eso no ha ocurrido. Entonces eso es igual de relevante como parte del análisis. Y eso obviamente contrastarlo con la cifra de participación de ese domingo. O sea, si vota mucha gente va a ser un éxito. Pero yo creo que sí, no ha generado tanto interés, pero sí han habido ciertas polémicas interesantes respecto a lo que representa cada candidato. Y yo creo que eso sí ha quedado claro. O sea, más allá de que la gente o los medios no hayan cubierto con tanto interés o con tanta intensidad lo que ha ocurrido, sí vemos 3 o 4 candidatos que son muy distintos entre sí. Y eso sí que es bueno para la ciudadanía, que tenga opciones de elegir en primaria o en la primera vuelta de alternativas que son diferentes y que lo dicen claramente. Y eso también es bueno. O sea, también es bueno que no se de alguna forma oculten bajo lo que son o lo que son sus partidos, sino que yo creo que en todos los términos, con algunos matices obviamente, pero cada candidato ha dicho claramente lo que es, lo que representa, y también ha señalado, y con más dureza otras veces que otras, ha señalado con claridad también que lo diferencia de los otros candidatos de la primaria. Entonces eso creo que es bueno, que la gente tenga claridad de quién está compitiendo, y al mismo tiempo que los candidatos no crean que son lo mismo, sino que también intenten diferenciarse. Y eso también creo que es bueno, que sea muy muy claro que no son lo mismo 4 candidatos que representan a partidos y sectores distintos de lo que es la centro-izquierda y la izquierda, y eso para la ciudadanía creo que es bueno. Sí, y sea lo que no se puede negar es que ha habido hartos debates, hartos. No todos han sido transmitidos. También de estas elecciones. Partió débil, pero después se fue agarrando vuelo la elección, la campaña. Verdad. Don Marcos Barraza, del Partido Comunista, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Hola, Pablo. Hola. Buenos días. Bueno, ¿cómo ven la última semana? Ahí Pablo aludía al tema de la convocatoria que pueden tener las primarias. Obviamente está esta cuestión de que si va mucha gente a votar, se presume que eventualmente el candidato tiene más posibilidades o la candidata en las elecciones presidenciales. Por el otro lado está el supuesto que comentaba Carolina Toa acá, del cual dijo no estar absolutamente segura, pero que era un supuesto que si iba más gente a votar podría favorecerla más a ella que a otros candidatos, ¿no? Es lo que decía Carolina Toa. En ese plano, dijo, nosotros pensamos que sí, pero no estamos completamente seguros, ¿no? Bueno, ¿cómo lo están viendo ustedes, Marco? Bueno, primero, gracias por la invitación. Yo lo veo de esta manera. Las primarias han ido de menos a más en términos de cómo se anima el debate político, cómo se establecen propósitos comunes y diferencias que enriquezcan la discusión y la capacidad de decidir de las personas, especialmente del mundo independiente. Pero establecer pronósticos cuantitativos es absolutamente
poco riguroso. No hay ninguna encuesta que diga va a votar más gente, menos gente. Son aspiraciones, legítimas por cierto, de creer que si votan más me favorece a mí, si votan más me favorece a mí, si votan menos me favorece a mí. Pero tener una lectura predictiva respecto de que va a votar más gente, yo no conozco el rigor de eso. No sé si pero ustedes no tienen un rango de cuánta gente. Es que yo creo que la dimensión está en... O sea, el gran valor de esta primaria está en la dimensión cualitativa, no cuantitativa. Sencillamente porque si uno contrasta... A ver, el progresismo tuvo la capacidad, la asertividad de proponerse una meta de tener una definición de candidata o candidato apelando a la ciudadanía, convocándola. Eso ha enriquecido la discusión y se ha ido desderechizando, que es una cosa muy importante. La derecha tenía la hegemonía en el discurso público, ya no lo tiene, está entrampada, está confusa, no tiene primarias. No está apelando a la ciudadanía para resolver los candidatos, sino que más bien incluso a operaciones comunicacionales de que va a renunciar Evelyn Matei. Está en un esquema que no le es el apropiado, no le es el indicado. Entonces, cualitativamente la primaria del progresismo tiene ventajas que reposicionan ideas de centro-izquierda, y eso es muy relevante. La discusión del día de ayer, en mi opinión, fue una discusión con altura de miras. Estuvo centrada en la discusión sobre las propuestas. Y eso claramente deposita en la ciudadanía la posibilidad de decidir con mayor rigor. Ahora, si votan más o votan menos personas, en términos de a quién favorece, eso es debatible, porque las encuestas, la última cadena muestra que Kast está primero, Janet Jara está segunda, tercero está Evelyn Matei. Entonces yo podría perfectamente afirmar que si votan más personas, esas más personas van a votar manteniendo la proporción de lo que dicen las encuestas de carácter nacional. Por la mención espontánea. Por la mención espontánea. Entonces, yo creo que en los hechos la candidatura de Janet Jara se ha posicionado ciudadanamente hablando. Logró conectar emocionalmente, logró capturar la sensibilidad popular. Y si bien las encuestas nacionales no están midiendo voluntariedad del voto, sí están reflejando un estado de ánimo positivo a la candidatura de Janet Jara. Sí, Pablo, bueno, tú conoces de estos temas, ¿ah? Esta es una elección bien extraña, o no sé si inédita, pero extraña en el sentido que tenemos primaria de un sector y no de otro. Es con voto voluntario, pero en un régimen de voto obligatorio. Por lo tanto, puede ser que haya gente que no esté informada, pese a que acá lo repetimos todo el tiempo y yo sé que en todos los medios de comunicación, pero que no esté bien informada y vaya a votar porque crea que igual es obligatorio, ¿no? Puede ser también esto del voto cruzado. Yo sé que en general hay una percepción o incluso información de que no se da tanto. ¿Cómo ves tú eso, ¿no? Como esta elección en particular, las características que tiene? Y segundo, ¿qué crees que está en juego en esta elección en términos de proyecciones políticas después del 30 de junio? Lo primero es que, claro, el voto voluntario de alguna forma distorsiona un poco lo que es una elección, porque, claro, la gente que concurra a votar, el perfil, obviamente no es el mismo que concurra a votar en noviembre o diciembre. Entonces hay un elemento que es distintivo ahí que también hace diferencia en la forma de hacer la campaña, de forma como tú te desplazas y te metes en la misma campaña. Y por lo tanto creo que hay un elemento que es muy importante, de cómo tú motivas a la gente a votar, más que nunca. O sea, es una elección donde justamente la capacidad que tengan en este caso los cuatro candidatos de convocar es la clave para ganar o perder. O sea, y más allá de cuánta gente vote en términos de decir con precisión, sí es importante como volumen analizarlo. O sea, si va a votar 1 millón, si va a votar 2 millones, si se supera la participación de las primarias anteriores de la centroizquierda, eso es relevante. Más allá de lo que cada candidato a lo mejor finalmente marque individualmente, sino que tiene que ver con el conjunto de lo que los cuatro convoquen. Y la gran pregunta es cómo eso se traduce en que ese candidato que gane, o la candidata, tenga justamente la capacidad de llegar al 30% que aprueba el gobierno. Eso también es fundamental, porque un escenario donde un candidato de oficialismo sea competitivo, en primera o en segunda vuelta,
es cuando sea capaz de interpretar justamente a ese 30% del electorado que hoy día aprueba al presidente Boric. Y ese traspaso entre un candidato que va a primaria y que gana y que se enfrenta en buenas condiciones en primera vuelta va a ser justamente fundamental ese grupo. Cuando uno ve las encuestas, justamente uno no ve todavía que los candidatos del oficialismo sean tanto como el presidente Boric. La suma de ellos no es tan clara que sean justamente todo su electorado. Y ese elemento creo que va a ser clave justamente para quien gane la primaria, pensando que hoy día, y siendo respetuoso con los números también, porque los candidatos hoy día que marcan 15 puntos no están liderando una encuesta. O sea, alguien que marca entre 15 y 20 puntos en una encuesta, hoy día es un escenario muy abierto. Pero creo que sí hay un elemento que es importante, que tiene que ver justamente cómo esa persona que gana en un contexto de voto voluntario es capaz de interpretar a los simpatizantes del gobierno para ser competitivo en segunda vuelta. Creo que aquí ese tránsito va a ser muy interesante de analizar. ¿Te entendí bien o mal, Pablo? Tú dices que la suma de los 4 candidatos no están siendo más que Boric. Sí, exactamente. Yo no lo veo, o sea, de mención espontánea al menos. No veo que ellos representen la suma de lo que hoy día es la aprobación del presidente Boric. Mira, qué interesante, porque el discurso de Carolina Toá, por ejemplo, es que hay que ir más allá de la base del gobierno, Marco. O sea, yo creo que principalmente el universo que va a estar convocado a dirimir esta primaria es el universo que se refleja de apoyo al gobierno. Y ese está en el orden del 28-30%. Si votan todos es un misterio, ciertamente, o sea, porque hablamos de números gruesos. Lo que sí tengo claro es que quienes van a concurrir a votar tienen convicción de que tiene que haber un proyecto de continuidad con las transformaciones que corresponda. Y en ese sentido, yo quiero recurrir al mismo argumento, reutilizarlo. Las primarias, las encuestas no están midiendo, o sea, yo no he visto ninguna encuesta que diga del 100% del universo, el 30% va a ir a la primaria. Están midiendo mención espontánea. Eso genera un estado de ánimo, sin duda. Pero eso no necesariamente es intención de voto. Pero no es necesariamente intención de voto. Entonces, por lo mismo, sin perjuicio de que las encuestas favorecen a Janet Jara, para nosotros enhorabuena, que así sea, ese estado de ánimo hay que convertirlo en conducta de votante. Y la elección se va a dirimir el próximo domingo, que es una semana intensa de mucho trabajo. Y ese trabajo está centrado principalmente en lograr que se desplace la gente a votar. Sí, bueno, tú sabes también, ustedes saben que hay muchas personas que toman la decisión el día antes o incluso el mismo mañana, día, ¿no? La misma mañana. Entonces, esto de decir esta cuestión es carrera corrida no es muy adecuado, ¿no? Marco, y de ahí vamos con Pablo, pero te quería consultar por una sensación, tú me puedes destrozar el argumento y de eso se trata, de que Janet Jara estaría con un discurso que apunta hacia un público mucho más, no sé si decirlo más amplio, ¿no? Pero como erigirse como candidata de izquierda y no necesariamente del Partido Comunista. No sé si me explico, con propuestas que muchas veces pueden ir más allá o distanciarse del partido, o definiciones, por ejemplo, esto respecto de Venezuela, ¿no? Que se lo han consultado y ha dicho, sí, Venezuela es autoritario, no sé si ha dicho la palabra dictadura, ¿no? Pero que son definiciones que un poco contrastan con la de su partido. Ayer se le consultó, por ejemplo, por el tema de los BRICS, y ella no entregó una definición que se acerca más a la del partido, que es integrar los BRICS, por ejemplo, ¿no? Ella habló del presidente Boric. Dijo, bueno, el presidente Boric tomó esta decisión, pero no habló a título personal como candidata. El tema económico, cuando se le consultó tanto Winter como Toá, ella dijo, bueno, vamos a ir nutriendo el programa más adelante. Tampoco hay como que entregó una definición muy clara. Y ahí te quería preguntar cómo lo ves, ¿no? Este perfil de Janet Jara. O sea, yo creo que... Algunos dicen que no es un perfil tan comunista, por decirlo así. Yo diría que
Janet, la candidata en cuestión, su adhesión, su valoración ciudadana se explica fundamentalmente porque desde el inicio ha desplegado una candidatura, una campaña que intenta reflejar no solo a la izquierda, sino que al conjunto del progresismo. Y hacer planteamientos inclusivos, amplios, que conjuguen ideas de la izquierda, de la centroizquierda, del progresismo, en mi opinión es un acierto, más que una debilidad. Y es claramente una definición de campaña distinta a la que en ciertos momentos ha hecho Carolina Toa, claro. O la que hizo Daniel Jadot en su momento también. Yo creo claro. que la candidatura de Janet se sustenta en una idea central, en mi opinión, y es que así como se reconoce que el país requiere gobernabilidad, el país también requiere transformación. Y para eso se requiere el apoyo del conjunto del progresismo. Y eso significa conjugar ideas, construir acuerdos, así como se construyeron acuerdos en la reforma en pensiones, incluso con sectores de derecha, no con todos, pero con una parte importante de la derecha que apoyó el proyecto de reforma de pensiones. También hoy día esa capacidad de construir acuerdos se refleja dentro de la propia coalición. Y en ese sentido, yo creo que ella está dando una señal muy potente de que cuando ella sea electa, lejos de interpretar a un sector en particular, desde ya está interpretando al conjunto de la coalición. Y eso me parece que es un atributo más que una debilidad. Pero no sería un problema, estoy pensando en el 30 de junio, Janet Jara es la representante del oficialismo, que ella dice A y el presidente de su partido dice Z, por ejemplo. No. En términos de gobernabilidad, que es lo que argumenta, No, si por algo es la candidata del Partido Comunista, porque está siendo respaldada por el Partido Comunista. Pero quien quiera ser presidenta de Chile tiene claridad, en este caso Janet, de que tiene que convocar al conjunto de las fuerzas progresistas, y eso supone tener ideas con propósitos comunes, tal vez con matices, con algunas diferencias que son superadas, especialmente en la construcción del programa una vez, porque este es un programa tentativo. El programa definitivo es el que emerge tras el resultado de la primaria. Marco, una cosa bien cortita y luego vamos con Pablo. ¿Tú piensas que, así como han dicho varios, que la candidatura de Carolina Toa ha sido anticomunista? Porque te lo comento antes de darte la palabra. Hubo una coincidencia que el día de hoy me ha llamado la atención. Por ejemplo, Carolina Toa, que estuvo más temprano acá, le bajó el perfil a la virulencia de la campaña, dijo que estaba dentro de lo normal. Y tú mismo dijiste en alguna parte que pensabas que el debate de ayer había sido con altura de mira. Pero bueno, hay otros que piensan que la cosa se ha descarrilado un poco, que se ha salido de los límites que uno podría establecer para una unidad de propósitos luego del domingo. ¿Cómo lo ves? O sea, yo creo que evidentemente en algún momento el ánimo de diferenciarse generó cruces, encuentros, debates. Mi opinión muy personalísima es que el país está preparado absolutamente para enfrentar y para decidir respecto de una candidata de izquierda, como Janet Jara. Y lo creo a propósito de cómo ha ido evolucionando Chile. El informe del PNUD es muy decidor respecto del malestar que vive Chile, pero también muy decidor respecto de la necesidad de tener cauces institucionales de transformación. Pues bien, esa conjunción, transformación, gobernabilidad, yo creo que Janet la representa muy bien. Es la voluntad de provocar cambios en áreas urgentes y sensibles para la ciudadanía y del mismo modo proporcionar estabilidad, gobernabilidad, certeza en base a esos cambios. Yo creo que esa conjunción es clave y pone muy nervioso incluso a la derecha. Yo estos días he visto columnas de personeros del Partido Republicano fustigando a Janet Jara, básicamente porque saben que es la candidata más competitiva para derrotar a la derecha en primera y en segunda vuelta. Eso sí está reflejando las encuestas de carácter nacional.
Porque están reflejando que la candidata del progresismo con mayor potencial de transformar, de tener más votación, es Janet Jara. Y en ese sentido, creo que lo que está cursando es una discusión que rápidamente se resitúa, se reencuadra en términos de bordes. Yo no tengo ninguna duda que después del 29 todas las fuerzas políticas se van a poner detrás de la persona que sea la ganadora. No lo veo de otra manera. Porque si hay primarias es por una razón de fondo. Y yo esperaría que fueran 3 razones de fondo, pero hay una de fondo. La amenaza que está al frente de una derecha extrema es muy fuerte. Y esa derecha extrema moviliza al conjunto de las fuerzas progresistas a tener una apuesta en común. Es decir, una primaria que define una candidata o un candidato que sea respaldado por todos. En segundo lugar, creo que está en discusión cuál es el espíritu de las transformaciones y cuál es el espíritu de la gobernabilidad que deviene de esas transformaciones. Creo que ahí está el debate de fondo, más que en una reforma en particular, una medida en particular. Y creo que lo que ha puesto el debate, lo que se ha reflejado en la discusión de las primarias, precisamente cuánto uno pondera transformación, cuánto uno pondera gobernabilidad. Y la apuesta que yo veo en Janet es precisamente que no esté disociado las expectativas ciudadanas, las urgencias, de la necesaria gobernabilidad que el país requiere. Pablo Rodríguez, no te agrego ninguna pregunta porque hay varios elementos ahí que se han mencionado. Por donde usted quiera, don Pablo. Yo pienso que una candidata de un partido comunista no es suficiente para ganar una elección. Yo creo que hay una carga importante política, que uno la esperaría obviamente en la derecha, sobre todo los sectores más duros, pero también la he visto en los sectores de centro-izquierda e izquierda, que hoy día comparten el gobierno. Yo creo que lo que dijo Toá en algún momento, también sus más cercanos, reflejan una forma de entender la relación con el Partido Comunista, en la cual el Partido Comunista puede ser integrante de gobierno, como hoy día, como el de la expresidenta Bachelet, pero son distantes de ver al Partido Comunista como actor central de una coalición de gobierno. Y eso es muy distinto. Es muy distinto tener ministros de un partido comunista, aunque sean importantes, a tener un gobierno liderado por alguien del Partido Comunista. Entonces, yo eso lo vería normal en la derecha, porque es lo habitual y cómo se han dado las lógicas políticas en nuestro país, pero creo que ha sido sorprendente que en la izquierda también hay un resquemor muy fuerte. No quiero llamarlo anticomunista como tal, porque es muy fuerte la palabra, pero hay dudas efectivas respecto a lo que el Partido Comunista puede hacer respecto a sus capacidades, a su discurso. Entonces, yo creo que esa desconfianza ha quedado muy manifiesta en esta primaria. Yo señalaba al principio de que la primaria solamente, es un buen mecanismo para elegir al representante de un sector y es muy importante que así sea, pero también ha sido muy bueno para mí, por lo menos desde mi punto de vista, de que ha permitido ver con claridad qué sector o qué mensaje representa cada uno de los candidatos. Y creo que eso también ha quedado muy claro también respecto a la relación de lo que es la concertación, lo que es el socialismo democrático hoy día, respecto al Partido Comunista y al rol que le asignan al Partido Comunista. Y por lo tanto, yo creo que, claro, es viable que ellos gobiernen con el Partido Comunista, pero un apoyo tan fuerte y tan férreo de la centro-izquierda, si ganara Jara, yo no lo veo tan claro como lo ve Marco Barraza en una primera vuelta. Yo creo que habría muchas dudas respecto de sectores de centro-izquierda, desencantados un poco con lo que ha sido este gobierno, de apoyar a un candidato justamente de esas filas. Yo creo que ahí habría un posible grupo importante, a lo mejor, de la centro-izquierda, que no digo que vaya a votar por Martí o por Kast, sino que probablemente podría votar nulo, votar blanco, o podría emerger otro candidato, o sea, aquí a agosto puede pasar. Pueden haber opciones, pero creo que la relación entre el Partido Comunista y la relación entre los otros partidos, como el PS, como el PC, como el PPD, no es tan fluida como quieren hacernos ver, sino que esconde diferencias históricas también, que tampoco hay que negarla. Hay una relación conflictiva que se ha desarrollado entre estas colectividades, y creo que en estas primarias eso ha quedado de manifiesto. Insisto, son partidarios de gobernar con el Partido Comunista, pero no con el Partido Comunista liderando un gobierno. Sí, ahí, Pablo, y en términos estrictamente electorales,
¿Qué crees tú que le conviene más a José Antonio Kast o a Evelyn Matei de tener como contendor en una eventual segunda vuelta entre oficialismo y oposición, por decirlo ahí, sea quien sea? Porque se ha hablado mucho de que Jara podría ser una competidora, bueno, Marcos dice que podría ser la más competitiva, pero hay quienes dicen que incluso Jara podría no pasar a una segunda vuelta. En términos electorales, ¿no? Sin hacer como valoraciones por uno u otro candidato, ¿cuál es tu percepción? Es que tengo dos respuestas, pero a ver, la primera es que obviamente puede favorecer un poco más a las derechas, en el sentido de que va a haber electorado que no va a estar tan dispuesto a votar a lo mejor por Jara. Y eso dejaría votantes abiertos o que probablemente podrían no emitir su voto ese día por alguna de las preferencias en primera vuelta o en segunda. Pero al mismo tiempo, otra lectura que uno podría hacer es de que una candidatura de Jara y lo que representa el Partido Comunista para algunos sectores de la derecha significaría tensionar mucho la elección. Y tensionar mucho la elección significaría que enfrentar a un candidato también que sea frontal y directo para enfrentar a los discursos de izquierda. Y creo que en ese escenario incluso puede salir favorecido Kast, más que Matei. Pensando justamente que Matei no creo que entre en la lucha de disputar el discurso con Jara, no tendría mucho sentido. Pero creo que a Kast sí le favorecería mucho que Jara ganara la primaria porque le es muy funcional su discurso. Le es muy útil. Y por tanto podría ser que Kast podría justamente quedar bien fortalecido su candidatura, porque el discurso para José Antonio Kast anticomunista le sale muy fácil, a sus militantes también. Entonces creo que sería un escenario donde podría justamente favorecerse la candidatura de José Antonio Kast. Sí. Antes de que nos vayamos, y sé que a lo mejor Marco quería seguir hablando de las primarias, pero quería cambiar. No les voy a preguntar sobre política internacional, Marcos, Pablo, pero sí sobre la deriva interna que están teniendo los temas de política internacional. Hubo críticas al presidente de la República por la publicación que hizo sobre el ataque de Estados Unidos a Irán, que de alguna manera va en una línea de continuidad con las críticas que se le hicieron por su decisión de ir a la cumbre de los BRICS, ¿no? Y a mí me parece súper importante, no creo que sea una cuestión baladí, cómo está viendo el sistema político chileno este cambio que está teniendo en términos de hegemonía, de relaciones de poder, el mundo, ¿no? Porque de eso uno puede presumir incluso cuáles pueden ser eventuales políticas de relaciones exteriores. Bueno, esto da para un simposio, lo sé, Marcos, Pablo, así es que discúlpenme por pedirles una apreciación acotada, dado el tiempo y la hora. Yo una sola cosita antes de las primarias. Cuando el presidente Lagos, creo que fue el 2003, salió electo, el argumento de la derecha... El 2000, el argumento de la derecha era que un presidente socialista, después de la experiencia del presidente Allende, no podría ser posible en Chile. Y un presidente de origen socialista, como fue el presidente Lagos, salió electo. Cuando la presidenta Bachelet fue candidata y luego presidenta, y en 2 oportunidades fue electa como tal, el argumento era que una mujer y socialista no era posible que fuera presidenta de Chile, y fue presidenta. Y el argumento más cercano es que no era posible que un presidente tan joven fuera presidente de Chile, y el presidente Boric es el presidente más joven en la historia de Chile. Creo que la sociedad chilena actúa con menos sesgo, con menos prejuicios que los que se quieren instalar desde las estructuras políticas. Y creo que el país está maduro para asumir de que se requieren liderazgos necesarios para este periodo. Entonces yo no le veo tal, o sea, es un estigma que no es real. Vamos al otro tema. Dicho eso, yo no creo que el mensaje que envió el presidente Boric haya sido apresurado como se dijo. Ya al momento en que lo envió había suficiente información respecto del ataque unilateral de Estados Unidos hacia Irán, con los riesgos de atacar instalaciones con material nuclear. En mi opinión, el presidente Boric asumió el liderazgo que corresponde, como lo asumieron la mayoría de los presidentes de América Latina, porque las implicancias de ese conflicto y de esa conducta belicista por parte de Estados Unidos no solo se restringen a la región de Medio Oriente, sino que tienen impactos en el planeta entero. O sea, es de sentido común
de racionalidad ciudadana el creer que estamos a puertas de una tercera guerra mundial, con consecuencias insospechadas. Entonces, yo primero que nada creo que el presidente Boric acierta con su mensaje, que no fue prematuro, sino que fue correcto y fue oportuno en tomar posición. Creo que ya está de manifiesto hace rato que el sistema de Naciones Unidas tiene dificultades para hacer prevalecer el multilateralismo. Y eso, claro, decirlo es fácil, pero corregirlo es muy difícil a propósito de las mayorías y las minorías en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero Chile tiene que tener una posición clara. Yo esperaría, y a mí me parece que es muy relevante que el presidente marque posición, porque obliga al continente, a Latinoamérica en este caso, a marcar posición. Aquí tiene implicancias económicas, tiene implicancias, y yo creo que el gobierno de Chile ha actuado correctamente en el sentido de no generar dependencias de una potencia en particular. Nosotros tenemos intercambio económico con Estados Unidos y vamos a seguir teniéndolo. Sería absurdo pensar lo contrario, pero eso no puede obstar a que, a propósito de el impulso de la economía chilena, de abrirse nuevos mercados, se abra también nuevas posibilidades. Sí, Pablo, dos preguntas o dos elementos ahí para que tú los analices, ¿no? Uno, el tema de los principios, que es lo que ha defendido el gobierno. El canciller más temprano en una entrevista radial hablaba de eso, ¿no? Mencionaba la condena del presidente Lagos a la invasión en Irak. Decía que la política exterior en Chile, más allá que la lleve el presidente de la República, es una política de Estado y se rige en base a principios, que son el tema del respeto al derecho internacional, los derechos humanos, etcétera, ¿no? Eso por un lado que, claro, están los cuestionamientos al presidente, pero por otro lado está este argumento que lo señala el canciller, y por otro, el tema que quizás está más de fondo y que hace a la derecha cuestionar al presidente, que tiene que ver con los alineamientos geopolíticos o geoestratégicos, ¿no? Con la cumbre del BRICS, que es en un par de semanas más. Y bueno, esto de acercarnos quizás a, voy a decirlo entre comillas de manera caricaturesca, ¿no? El eje del mal. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que hay un riesgo ahí que está presente, que efectivamente Chile, y lo hemos conversado otras veces, podrá tener una voz en el escenario internacional relevante o no relevante, el presidente Boric podrá ser influente o no, pero el tema es que la posición de Chile no es la de un país que está en condiciones de tomar bando por algún lado y dejar al otro, condenar al otro sector con tanta fuerza. Sobre todo el punto de vista económico. Uno entiende que el presidente Boric tiene unas credenciales democráticas y un discurso muy claro respecto a que está condenando tanto lo que pasa en Gaza, en Israel, ha sido cuidadoso con sus palabras respecto a condenar todo lo que está mal, y eso es correcto. Pero los intereses del Estado de Chile creo que son distintos. Y ahí la prudencia con la que el presidente debe manejarse creo que es lo más importante, pensando que justamente alinearse con un bloque, especialmente con el sector de los BRICS, no es algo bueno para la economía del país. Creo que quedamos expuestos, o queda expuesto justamente a que en el futuro, en el mediano plazo, pueda haber repercusiones justamente a partir de estos alineamientos. Trump es una persona que probablemente no es normal en su forma de conducirse, ni personal ni políticamente. Qué elegante andas hoy día. Entonces, sí, uno no puede de alguna forma enfrentarse a líderes de esa magnitud pensando que solamente con buenas intenciones esto resulta. Pablo, bien breve, porque nos tenemos que ir. Ir a la cumbre de los BRICS es alinearse, porque hay un dato duro que yo lo decía el otro día. Brasil ya es el principal socio comercial de Chile en América Latina, y China ya es el principal socio comercial de Chile en el mundo. O sea, ese es un dato duro previo a si Boric va o no va a la cumbre. Sí, yo creo que es un error, porque no solamente está en juego los intereses económicos, sino que hay cosas que Chile no maneja. O sea, lo que pase en el BRICS va a dar señales importantes también de lo que está pasando ahí respecto a la visión que tiene ese sector frente a lo que está pasando con Estados Unidos, con Irán, con Israel. Entonces, meterse en ese juego, yo creo que para el Estado de Chile no es la mejor idea. Ya. Yo creo que a la inversa, no ir sería lo imprudente. Si el principal socio comercial de América Latina es Brasil, y el principal socio comercial del mundo es China,
Hablamos de un 37% de intercambio comercial a propósito del Tratado de Libre Comercio con China. Hablamos de un no despreciable 5% de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pero la magnitud es entre 5 y 37. Evidentemente que no ir es una imprudencia y no está suscribiendo nada. Creo que más aún, si uno quiere abrirse a nuevas economías como la India, evidentemente que tiene que tener relacionamiento político. Bueno, estamos llegando al final del panel. Don Pablo Rodríguez, muchas gracias por haber venido. Gracias Don Marcos Barraza, muchas gracias también. Vamos con Monse a ir a un breve alto. Yo me quedo con más conversaciones en este radioanálisis de día lunes. Hola, soy Luis Orlando.